Gracias por venir. Este será el segundo acto del mes de la poesía. El primer acto lo realizamos en el barrio San Cristóbal, en donde tuvimos la oportunidad de pasarles una película a los niños. Quisimos llevar, digámosle, cine al barrio y pues afortunadamente los niños disfrutaron bastante de la película que se pasó. Este acto se toma como acto inaugural y por ser como un poquito más académico, por ser un poquito más menos informal, digamos, que el anterior. Como bien se les dijo en la tarjeta virtual que se masificó, pues para esta oportunidad vamos a tener una presentación musical y me alegra mucho porque es de una canción de aquello que nosotros aprendimos a llamar como música colombiana. En segundo lugar, vamos a tener unas lecturas, dos lecturas de la nueva revista que se va a presentar al público, pero que es vieja de edición, porque esta pertenece al 2021. Por distintos motivos de la pandemia y esa situación, pues nos atrasamos y la verdad pues tocó sacarla con mucho esfuerzo, todo aquí personal, en lo que corresponde a nosotros en la Casa de la Cultura, porque infortunadamente pues la cultura se mira únicamente el 6 de enero y se mira únicamente en los carnavales, y de ahí en adelante la cultura viene a menos, que era algo que yo decía con respecto a la exposición que incluso todavía está colgada en el salón central, en donde vimos obras infantiles magníficas. De verdad que yo quisiera por lo mínimo hacer la mitad de lo que esos niños alcanzaron a plasmar sobre esa tabla que les sirvió de base para la pintura. Posteriormente vamos a tener la proyección de un pequeño cortometraje alusivo a un poeta español de la década de 1850, más bien desconocido, pero que hoy por hoy se está convirtiendo en un paso a seguir su obra, sobre todo por aquello de que ha despertado los nacionalismos en España y la zona del sur hacia Valencia y Barcelona, pues ellos han tenido últimamente bastante movimiento al respecto y han atraído mucho porque este poeta escribió en su idioma, en su lengua nativa, el gallego. Recordemos que España tiene 4 lenguas reconocidas: el castellano, que es el que nosotros hablamos, el euskádita, que es los del norte, de aquellos rebeldes que ya calmaron, que también estaban en pos de la independencia, el vascuence, el gallego y el catalán. Perdón, el autor del que vamos a ver esta obra es del catalán. Para iniciar, les quiero leer lo que versa como el prólogo o presentación de dicha obra. Van cayendo las sombras y con ellas, en un momento indicado o en un espacio común, vuelven a la memoria recuerdos que entristecen el alma, la alegran o simplemente traen la satisfacción del bien vivido.
La nostalgia o las saudades no admiten engaño. Te enfrentan a ti mismo y todo quedará al descubierto. Enfrentarte a tus recuerdos de manera voluntaria es desnudar el alma y ante ella no se miente. No solo las sombras evocan los recuerdos, es común que vuelvan a la memoria al percibir una fragancia, escuchar una melodía o degustar un sabor, al contemplar una foto o al volver sin prisa a aquel lugar compartido y que de alguna forma marcó tu existencia. Recorrer las calles de tu pueblo mirándolas con otra intención o después de algún tiempo ausente, será reencontrarte en aquella ventana con ese viejo amor. Podrás revivir las charlas y las canciones compartidas en el andén de tu casa en esa noche, sin energía, o volverás a cruzar la puerta que te provocaba un extraño temor o te transmitía la seguridad del cómplice de tus travesuras inocentes. En Río de Oro, estas callecitas engañan la percepción de quien por primera vez se ve en ellas. No dejará de parecer que te llevan a un callejón sin salida, a una cuadra sin esquinas y solo con rincones, pero que al final de veras son otros callejones, otras salidas y no ese gran paredón blanco que solo veías a lo lejos y ante el que serías enjuiciado si te descubrieran. Detrás de cada recuerdo habrá alguna pena o algún deseo de regresar al pasado, pero luego de cada añoranza gravitará en cada quien el deseo de forjar un mejor futuro, acogiendo pedazos del ayer y juntarlos con fragmentos del hoy. Es que el mañana no puede construirse sin la encallecida mano de la abuela, aún con olor a cocina, y de la que se desprende el desteñido pañuelo donde su antecesora guardó algún día las escrituras de un viejo errante que son hoy mis genes. Eso somos y de eso seremos. Sin más pretensiones, los invitamos a través de este encuentro intergeneracional a degustar la prosa de varios riodorenses, impresa para la historia y donde inquietos investigadores encontrarán las afugias del doliente por la transformación del pueblo o las alegrías de quien vuelve a él. No deja de ser la nostalgia onírica el móvil de las añoranzas plasmadas en cada obra. Escritos cargados de recuerdos que a través de sus pocos años o viejas andanzas han marcado su existir, dejándoles huellas indelebles que hoy son un canto a Río de Oro, a su pasado, a esas actividades vivenciadas por cada quien, a esos espacios comunes en los que se puede encontrar el mismo lector y los que no podemos permitir que oculte el paso del tiempo bajo su espesa sombra. Gracias. Aquellas melodías que muchas veces escuchamos, los que ya tenemos más décadas encima, que escuchamos en las casas y escuchamos muchas veces en las mismas cantinas que habían en ese entonces. Y para que ustedes sepan, los jóvenes sobre todo, las cantinas de ayer no eran las de hoy. Las cantinas de ayer eran casas de familia. Y en esa sala era donde se departía, se compartía, no solo el trago, sino también la poesía, la charla, el anecdotario. Por eso hay tantos cuentos y por eso hay tantas cosas
que nos dejaron y que hemos logrado saber de mucho tiempo atrás, pero que muchos de nosotros los mantenemos todavía vivos. Voy a invitar a Angelina Lozano Durán, 5 añitos. Niñita consentida, colgada al cielo, con un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por sus calles tranquilas corrió mi juventud. Porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, te lleno mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer. Pero pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, ahora este cielo que un día me vio nacer. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Yo hace mucho rato he escrito poesía desde que hacía quinto primaria. El primer poema que yo me aprendí y que declamé en la Escuela Urbana Popular de Varones, me lo enseñó Heredia Picón Velázquez, que el padre cáncer yo me la pasaba mucho allá. Y seguí escribiendo y escribiendo, pero yo nunca publiqué, a mí nunca me llamó la atención, siempre escribí para mí. Con las redes sociales un día mandé un poema a una página y el poema gustó, entonces me pidieron más y yo seguí mandando, seguí desempolvándolos porque yo siempre los he tenido guardados en páginas sueltas en la casa. Pero Río de Oro, como dice Miguel, pues claro que nos tiene que mover el sentimiento y más a quienes hemos vivido por fuera, a quienes lo hemos extrañado. Volver a Río de Oro, desde que uno viene por la cuesta, desde Aguachica para acá, uno viene soñando con verlo. Hemos soñado Río de Oro siempre. Yo que he vivido más de 20 años, casi 30 años por fuera, Eduardo Enrique, que lo veo aquí, que escribe muy bonito también. Quiero recordar al doctor Joaquín Santana. Le mando un abrazo especial porque ha sido una persona dedicada a la cultura, a la poesía, a las letras, y hoy está enfermo. Al doctor Joaquín le hacemos votos por su salud. En las páginas internacionales, en algunas me han publicado en Chile, en HOB, que es la editorial chilena, Licor de Cuervo, unas nacionales también, algunas páginas virtuales poéticas. También han sido acogidos mis poemas, ya ni siquiera yo los mando, sino que me los piden. Hoy pasaban uno en una emisora chilena, los leían allá, los declamaban. Mañana tengo una invitación desde una emisora de Valledupar. El 11 tengo una de México también, Ecos Poéticos Radio se llama. Este poema lo escribí yo en el año de 1996. Este fue el que presenté el año pasado, que vine a acompañar a Miguel, porque generalmente estoy por fuera, por cuestiones de la pandemia. Este poema se llama Recuerdos de la niñez. Dice: esos recuerdos con olor de lecho son el idilio de la edad primera. Esos versos son de un poema de Gregorio Gutiérrez González.
Recuerdo de mi niñez unas calles empedradas, las casas viejas de paja de mis mayores, su calidez. Un parque lleno de palmas, sus robles y sus almendros, la iglesia de tantos años, el campanario con el reloj. Las golondrinas en los aleros, las fiestas del 6 de enero, a Rosario en su camarín. Esos cerros tutelares donde a jugar subimos, fueron los juegos viejos, un recuerdo de la vejez. La escuela de otros tiempos, la de las primeras letras, está en el corazón tatuada, con sus salones enjaulados por donde corría tranquilo el viento que murmuraba lo que la maestra pensaba. Una regla de madera fina, siempre al acecho andaba, y si el niño se descuidaba, sus manos la soportaban con unas pestañas en cruz que usamos para quebrarla. Ah, la inocencia aquella, cuánto diera porque volviera y de nuevo viera su luz, y de nuevo viera su luz. Oh, mi infancia perdida, si pudieras regresar de nuevo con tus historias dormidas, con los recuerdos en el hogar, en el patio y en el solar. Un río de abundantes aguas, las quebradillas, las cañadas, los polvorientos caminos, el verde de sus montañas, sus arrayanes y limoneros, los barbatuscos todos en flor. Tantos recuerdos en el alma, en el corazón, en la memoria, en las entrañas. Se nos anuda la garganta y solas salen las lágrimas, se escucha el eco sonar. De la juventud recuerdo mis amigos del colegio, las novias de aquellos tiempos sonrientes cual granada abierta, la muchachada despierta, las noches de luna llena, mis nostalgias por una pena, los estudios en Ocaña, el amor por los poemas. Parrandas y serenatas en madrugadas enteras por las calles solitarias. Arucho con su guitarra cantando en los ventanales sus notas graves y altas. Cómo pasaron los años, cuánta nostalgia nos queda cuando la vejez nos llegue y tengamos el paso lento. Volveremos con los abuelos para devolver el tiempo y tenerlos aquí por siempre, como cuando fuimos niños y todo era un diciembre, reunidos todos en casa, hermanos, hijos y padres, en la sala, en la cocina, los buñuelos y la natilla, la conserva llena de higos y los regalos que no faltaron. Infancia loca, lleno de sueños, te fuiste un día para no volver. Solo nos quedan recuerdos de aquellos felices tiempos del ayer, hermosos momentos, mañanas vestidas de sol, primaveras llenas de escarcha. Se marcharon y no volvieron. Hay saudade en el corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Jair. Y como les venía diciendo, yo creo que ya lo van mirando, lo van comprobando, lo van verificando, que esta revista está llena de esto. Porque precisamente fue un proyecto que se hizo el año pasado, en donde se invitó a diferentes escritores, algunos ya conocidos, otros de los que no conocíamos la agilidad de su pluma para plasmar los escritos. A continuación voy a invitar a la querida amiga Leslie Quintero Ruedas, quien también nos colabora
Y en esta oportunidad ella nos va a leer un artículo que nos hizo llegar la profesora universitaria Ninfa Cárdenas Sánchez, que está radicada en Bogotá, pero ella no se desconecta de su pueblo. Ella todavía añora, sueña, quiere volver, quiere que vuelvan esos tiempos de niños, pero indiscutiblemente ya no volverán. Afortunadamente, los que los vivimos en tranquilidad y en ensoñación, y o sea, de buena manera, cuando éramos 14, 15 años y todavía éramos como niños. Una luz que aún ilumina los días de nuestra Colombia. Rojas Erazo compartió con el Nobel no solo los tiempos en los que escribieron, sino también el paisaje, el calor, la desolación, las historias, las palabras de la costa caribe. Esa novela lleva el título de En noviembre llega el arzobispo, y, como en 100 años de soledad, registra la historia con mayúscula de nuestro país, que se teje con las historias cotidianas, simples, acaso poco importantes, de algunos de sus personajes. Atendiendo a la arbitraria y extraña forma como se ha organizado políticamente nuestro país, Río de Oro pertenece al Caribe, ahora como parte del departamento del Cesar y hasta el año de 1967 del Magdalena. Entre los 8 estados que configuran la Confederación Granadina de 1857 se encontraba el Magdalena, formado por la provincia de Santa Marta, Riohacha, Valle de Upar y parte de Monpós y Ocaña. Siendo así, nuestra ubicación geográfica nos liga a la lejana costa caribe y la cercana provincia de Ocaña. Con esos territorios y sus pueblos compartimos una buena parte de nuestra cultura y costumbres, así como de nuestro pasado y nuestro presente, y muy seguramente el incierto futuro. ¿Por qué en un texto que pretende hablar de nuestra tierra partimos de En noviembre llega el arzobispo y de 100 años de soledad? Porque de allí, de manera mágica y prodigiosa, podemos leer esas pequeñas historias que también son nuestras, esas vidas que vivieron nuestros hermanos mayores, nuestros padres y abuelos, nuestras maestras, nuestras autoridades. Allí podemos leernos y encontrarnos con ese pasado que parece borrarse en el desinterés de las nuevas generaciones y en el menosprecio por la memoria, que poco a poco está siendo desplazada por la inmediatez del presente, lo efímero de una selfie y la idea de que todo es nuevo y de que no hay deudas con nosotros mismos y con los otros. Acerca de la memoria histórica hemos escuchado hablar de los últimos años como propuesta frente al olvido, y con a la impunidad. Nuestro país ha venido reclamando las palabras, los relatos que completen nuestra historia reciente, las narraciones de quienes triste y dolorosamente la han sufrido. No obstante, y retomando a Halbach, citado en Betancourt Echeverry, al lado de la memoria histórica, la cual supone una reconstrucción de los datos proporcionados por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado. Se encuentra en la memoria colectiva y la memoria individual. La primera es la que recompone mágicamente el pasado y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia de una comunidad o un grupo que pueden legar a un individuo o grupos de individuos. Y la segunda es una condición necesaria y suficiente para llamar al reconocimiento de los recuerdos. Estas memorias son claves para identificar lo que somos, para recuperar el pasado y, en nuestro caso, para recomponer el presente. Como riodorenses somos producto de la devoción, la creatividad, la enseñanza, el tesón, los proyectos y los sueños de quienes ya no están y reclaman un lugar en nuestra memoria colectiva. Allí están la niña Rita, María Pinto, la señorita Leonisa, en los improvisados salones de clases de sus propias casas, donde muchos aprendieron a leer y a escribir en una pizarra. Como Severino, de En noviembre llega el arzobispo, el niño a quien cada mañana la madre le acomodaba la cartilla en el sobaco y le ponía en una mano derecha el vaso de aluminio plegable. Él empezaba a llorar bajo los almendros del antepatio.
porque le temía a los duros castigos de la implacable señora Vitelia, la vieja maestra. Ahí están el viejo Lubín, Salomé Pinto, Petrona y Ninfa Quintero, mi madre, Chila Sánchez, que en paz descanse, quienes inundaron a Río de Oro con el dulce y mágico sabor de turrones, quesitos, arequipes, dulce de maduro, cocadas, lubines, huevos de faltiquera, panelitas, cabellitos de ángel. Están como la laboriosa Úrsula Iguarán de 100 años de soledad, de cuya cocina salían los dulces que propagaban la peste del insomnio por todo Macondo y que le permitieron ahorrar para iniciar la construcción de su casa y cambiar la vida de sus hijos. Están también Abel Quintero, Toño Arévalo, Lalo Fuentes, José Lozano, Don Efraín y Manuel Ruedas, Pedro Picón, con sus tiendas de grandes vitrinas y aparadores de madera, oscuras, tranquilas, apacibles, en las que se podía comprar desde un carioquito morado hasta los deliciosos pollos de masa, el queso para las arepas y los vikingos de múltiples sabores. Las tiendas desde donde se veía la vida y la muerte pasar, donde sin ruido, sin música estruendosa y respetuosa, se armaba y desarmaba el gobierno municipal, se discutían los problemas familiares y públicos, se reafirmaban o se rompían las diferencias entre liberales y conservadores, y con estas las de las propias familias. Hay mucho por recordar, por recuperar. Los particulares nombres de las calles y los callejones, las historias de las maestras que se formaron en la Escuela Normal Nacional para señoritas, los juegos, las comidas, los refranes, las fiestas, las serenatas, los cuentos de ánimas y espantos, y junto con estos el cuidado y el respeto por nuestros mayores y su memoria, por nuestros espacios, nuestros ríos y quebradas, por nuestra cordillera que no acaba de sucumbir ante la tala y el sepultamiento de sus aguas, el cuidado de todo aquello que nos permite pensar en la posibilidad de un futuro como pueblo, como comunidad. Es imperante que las nuevas generaciones participen en la construcción de la memoria colectiva, esa que recompone mágicamente el pasado, que reconozcan que lo que somos y lo que podemos ser viene de atrás, que sean capaces de recibir ese legado y ser partícipes de la experiencia que como comunidad hemos acumulado. Solo hay que preguntar, escuchar, esculcar y tal vez escribir, compartir, discutir, confrontar y reconstruir. Las historias, con minúscula, están ahí, en la casa, en las voces, los recuerdos de los padres, los abuelos, los maestros. Ninfa Estela Cárdenas Sánchez. Gracias. Gracias, Leslie. Bueno, ya les vuelvo a decir, miren cómo cada autor pues tendrá tiene su manera de expresar esta nostalgia, que es la que yo quiero que cada uno de ustedes se lleve esta noche. Voy a llamar uno por uno a los colaboradores de esta revista y a quienes les vamos a entregar de una vez, ya a título personal, unos volúmenes para cada quien. Y posteriormente pasa el señor. Listo. Entonces, el primer artículo aparecerá el de Jair Hernández Quintero. Entonces lo invitamos, ¿no? Que venga hasta ahí. Venga. Ahora vamos a invitar al siguiente, si alguien... no, sí. A Paula Vanessa Osorio Acosta, de quien ya tuvimos la oportunidad de conocer su escrito en otro evento, lo leímos. Gracias, Paula, por participar. Ahora vamos a llamar a... Se lo llevó la novia.
Juan José Picón. Bueno, no sé si por ahí estará papá Somayos. María Angélica Álvarez tampoco alcanzó a llegar. Hay Antonio Herrera Osorio, pero él no se encuentra incluso aquí en Río de Oro, está por Bogotá. De igual manera que está Franklin Yepes Quintero, que también nos colaboró y nos hizo llegar un escrito. Vamos a otra compañera, otra amiga, Melissa Díaz Caselles, que no se encuentra en Río de Oro. Al profesor Said Antonio Casadiego Suárez, no vino. A Ninfa Estela Cárdenas Sánchez, que está también en Bogotá. A el señor Eduardo Enrique Páez Osorio, que sí nos acompaña. Gracias. Invitemos, al padre Carlos Toribio Durán, que no se encuentra con nosotros, y cierra el compendio de esta revista. Hoy, simplemente, como dijo Jair, hoy elevamos, es una plegaria por su salud, y esperamos pronto tenerlo nuevamente entre nosotros para que nos siga deleitando con sus poesías y con su, como les decía, es a un poeta español, pero yo no quiero hacerle spoiler, simplemente les digo que está que es de la zona cerca de Valencia y que hoy por hoy ha tomado mucha fuerza. Lo demás lo dice este cortometraje. Llano es una pequeña población rural que se encuentra en la comarca alicantina del Alto Vinalopó, ubicada entre las sierras de Mariola y La Solana. A los 29 años, Juan Bautista Pastor tomó posesión ante notario de la plaza de médico, oficio que ejerció durante toda su vida, sustituyendo al anterior doctor, su propio padre, Olegario Pastor Belda, natural de Bocairent. Este cortometraje haya sido de su agrado y que de una u otra manera le encuentren la relación con esta revista que se ofrece hasta hoy, pero que es obviamente el compilado de un trabajo que se hizo el año pasado. Y a raíz de este proceso de pandemia, pues se nos alteraron muchas cosas. Dentro de ellas también lo que competió al camino, al sendero que traía octubre, mes de la poesía. A partir de este año, pues esperamos que todo vuelva nuevamente por el mismo camino. De hoy en 8 tendremos un evento de carácter más musical. Esperamos que nuevamente contemos con su presencia y ojalá que inviten a otras personas para que, bueno, pues cambien un poquitico de ambiente, cambien un poquitico se salgan de esa rutina, veamos que hay otros aspectos culturales, como les decía anteriormente, que debemos fomentar. Miren cómo esos niños ya desde tan pequeños los ponen a que conozcan, a que lean la poesía de su escritor, de su coterráneo. Entonces nosotros también los tenemos, pues vamos a mirar a ver cómo que las instituciones también fomenten la lectura, que puede conllevar, no a todos, si de 30 sale uno, la ganancia es rotunda, pero que plasmen sus sentires a través de la poesía o cualquier otra expresión musical, artística en general, lírica, lo que sea. Gracias
alguna palabra, si que alguno quiere hablar, pues estamos abiertos. Muchas gracias. Ah, bueno, pues gracias a ustedes.